cómo un trabajo en bacterias fijadoras de nitrógeno puede impactar económicamente, porque te vas a ahorrar ese costo de la urea, vas a empezar a reducir un poco esa fertilización, pero también estás contribuyendo con el medio ambiente porque vas a bajar esas emisiones de óxido nitroso y también contribuyes a lo social porque empiezas a hacer transferencia de tecnología. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y hoy tengo el gusto de conversar con Lina Valderrama. Ella es bióloga del Valle del Cauca y bueno, le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lina? Muy bien, Juana, súper contenta y súper agradecida de estar aquí con ustedes hoy. Ay, no, nosotros estamos muy agradecidos también con tu presencia. Y bueno, cuéntanos de dónde eres, de qué parte del valle y qué estudiaste, cómo empezó tu carrera. Bueno, yo soy de un pueblito al sur del valle que se llama Jamundí. Ahí la tierra del Cholado, yo nací, crecí ahí. Estudié biología en la Universidad del Valle. Luego estudié especialización, maestría y doctorado en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad del Valle ahí. Pues bayuna 100%. Nos contabas hace un rato de una especie de ciclo que tuvo esa formación profesional, porque tú empezaste a estudiar una ingeniería y luego te fuiste trasladando a la biología, terminaste biología y luego terminas haciendo un doctorado en ingeniería nuevamente. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuál fue la historia? Bueno, hay que hablar un poco de mi infancia, mi familia. Mi mamá es licenciada en biología y química y mi papá es licenciado en matemáticas y física, entonces yo pues crecí en un hogar muy científico. Mi mamá era directiva, enseñaba en la zona rural de Jamundí, entonces desde muy niña compartí con las mujeres campesinas, con la parte agro, y me conecté muchísimo a eso, pues a las fibras como de mi infancia, porque crecí en medio del campo. Entonces creo que no fue difícil para mis padres darse cuenta de cuáles eran mis gustos. Tuve todas las mascotas posibles, cada tortugas, gallinas, perros, gatos, cucarrones, todo. Creo que no me faltó ninguna. Entonces, sin embargo, pues la preocupación de los padres al principio, pues a mí me fue muy bien en mi ICFES, entonces pues esperaban que estudiara una ingeniería para, digamos, asegurar de alguna manera que mi futuro profesional fuera un poquito más lucrativo. Pero nada, hice 2 semestres de ingeniería y decidí que iba a escondidas a las clases de biología en la Universidad del Valle, que pues puedes entrar a cualquier clase sin necesidad de ser estudiante, y definitivamente era lo mío. Y ahí esto es una primera reflexión, y es cuando uno intenta y se esfuerza por alcanzar lo que a uno le gusta, finalmente creo que es bueno. Creo que lo principal es hacer lo que te apasiona. Entonces decidí cambiarme a biología. Por supuesto fue un poco dramático en mi casa, pero finalmente pues lo entendieron. Mi mamá es bióloga y química, pues feliz. Entonces nada, me gradué en la escuela de ciencias, y de ahí pues ya por otros aspectos necesitaba ver varios temas que los ingenieros los manejan a la perfección. Entonces decidí hacer especialización y maestría y doctorado en ingeniería. Entonces esa fue el inicio. Uh-huh.
Me parece muy interesante esto que mencionas que ocurre en las universidades públicas, de poder asistir a clases de otras carreras y como de alguna manera ir perfilando lo que uno quiere hacer y ampliar el conocimiento que tiene. Yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito más de eso, pero quisiera preguntarte cómo empezó entonces tu vida profesional. Cuando saliste de la universidad, ¿cuáles fueron los primeros trabajos que tuviste? ¿Hacia dónde te inclinaste? ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, yo empecé a notar que desde muy pequeña en mi carrera empecé a notar que había como una lejanía entre la industria y la academia. Finalmente muchos de los trabajos que se hacían se quedaban en los anaqueles y pues uno de mis retos fue entrar a la industria. Entonces hice mi tesis de pregrado en la agroindustria de la caña de azúcar y ahí me quedé, me gustó mucho, les gustó también mucho mi trabajo en su momento y pues ahí empecé mi carrera, digamos, ya profesional. Y ahí, bueno, empezaron muchos retos porque digamos que como científicos no nos preparan tanto para el tema de la industria. Entonces eso para mí ha sido muy gratificante, aprender todo lo que es industria como tal, producción y resultados y el impacto que tiene lo que estás haciendo en términos económicos, ambientales, sociales. Entonces, para mí ha sido muy gratificante entrar en industria. A mí de la experiencia que nos has relatado me parece muy valioso justamente esa fusión como de una vocación de amor por la naturaleza, por lo social también y lo comunitario, y al mismo tiempo la conciencia de que se requiere como una claridad frente a cómo funciona la economía y cómo funciona la industria para que esos proyectos con intenciones como de beneficiar a la gente y de producir también de manera más sana en el agro, pues se puedan llevar a la realidad. Entonces, cuéntanos cómo te diste cuenta de eso, porque lograste como entender que una cosa no puede ir desligada de la otra para que se convierta en realidad, para llevar proyectos a la práctica que tengan como todos esos componentes, que consideren la sostenibilidad, pero al mismo tiempo pues que sean productivos, que tengan una rentabilidad. Pues yo creo que eso fue uno de los primeros retos que yo tuve en mi carrera, porque claro, como científico en tu formación en ciencias, a veces quieres aprender de algo simplemente por el deseo de saber sobre una cuestión o sobre una pregunta y a veces pues esa no es la forma de vender un proyecto. Entonces ese fue uno de los primeros retos para mí, porque empecé a trabajar con bacterias fijadoras de nitrógeno, pero quería aprender cuáles eran las nativas de nuestros suelos. Para eso se necesitan métodos moleculares, financiación y pues simplemente llegar con el deseo de que te ayuden, porque es importante conocer las bacterias y en sí por aprender de ciencia. Pues suena un poco crudo, pero eso no vende. Entonces, en ese ejercicio, pues me encontré con varias cosas y también por eso dije, voy a fortalecerme un poco en la parte de ingeniería, en la parte de gerencia de proyectos. Y es como una idea que puede impactar en el medio ambiente también impacta en la sociedad, también impacta de manera económica, y cómo esto presentarlo de una forma que sea corta y que sea realmente relevante para el ente financiador. Finalmente son los empresarios, la agroindustria, el campesino. Entonces, cómo esa información tan valiosa que está en la academia, en los anaqueles, es traerla acá finalmente al agricultor
pero que eso a él le represente un valor no solo económico, sino también, bueno, ambiental y social. Entonces, a mí me tocó aprender eso en el proceso, y es algo que se lo debo mucho a los ingenieros, que tienen una fortaleza muy importante en eso, ¿no? Entonces, a mí a veces algún gerente me decía, no, pero yo necesito saber cuál es la TIR. Y yo, la TIR. Me tocó empezar bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿Y en cuánto tiempo voy a ganar esto? Llévemelo a valor presente neto. Y era algo que yo como científica no lo manejaba, y no era parte de mi formación inicial. Entonces, no, tengo que aprender a hablar en los términos que ellos hablan, y aprender a sintetizarlo y hacerlo de una forma muy sencilla para que, digamos, tuviera un impacto importante. Entonces, todo esto de fijación biológica de nitrógeno, claro, es muy importante desde el punto de vista científico, pero tiene un impacto económico grande, no solo para la agroindustria, sino para Latinoamérica, y también tiene un impacto súper importante en el medio ambiente. Vamos a explicarles a los oyentes en qué consistió el tema que tú trabajaste en el doctorado, que es justamente a lo que te dedicaste también a nivel profesional, lo que has estado investigando. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a llevarlo a términos muy sencillos, y es que las plantas necesitan 3 elementos súper básicos, bueno, 5 en realidad, pero 3 que son digamos, elementos, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, agua y sol. Eso es básicamente lo que necesitan. Dentro de estos 3 hay uno que es supremamente determinante, que es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es muy, muy importante para la productividad de los cultivos. Paradójicamente, el 78% del aire que respiramos es nitrógeno, pero este nitrógeno está en una forma molecular que es muy difícil de romper. Son triples enlaces. Estos triples enlaces, por allá hace 100 años, 2 científicos, Haber y Bosch, y por eso el proceso se llama Haber-Bosch, descubrieron cómo romper estos enlaces a altas temperaturas y alta presión. Y crearon, digamos, uno de los fertilizantes, o una de las vías para llegar a uno de los fertilizantes más usados a nivel mundial, que es la urea, o urea, como le dicen en Guatemala. Entonces, bueno, ellos crearon este método, y pues necesita, como les cuento, altas temperaturas y alta presión. Eso hace que los países que tengan mayor cantidad de gas natural, de petróleo y de carbón, pues tengan acceso a estas tecnologías y tengan acceso a la alta producción de este fertilizante. Aquí estaríamos hablando de Rusia y de Ucrania, dado pues el conflicto actual geopolítico que tienen en este momento. Ha traído repercusiones muy fuertes sobre Latinoamérica, porque ellos son los principales, pues, digamos, productores productores de urea, pues, digamos, en Colombia. El 42% de los fertilizantes provienen de Rusia y de Ucrania. Entonces, dado esta crisis, pues ha aumentado más o menos en un 30% el valor de la urea. Perdón. Entonces, bueno, esto ha sido una situación geopolítica y difícil para Latinoamérica, pero resulta que hay unos microorganismos que lo hacen de manera natural y a temperatura ambiente, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Más o menos en la década de los 70, una grandiosa microbióloga de origen checo, nacionalizada en Brasil, la doctora Doe, encontró estas bacterias asociadas a caña de azúcar y también a soya. Esta investigación determinó que las bacterias pueden llegar a fijar entre 100 y 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esto fue un boom a nivel mundial, y eso le dio a ella la nominación a Premio Nobel de Química. Infortunadamente no se lo ganó, pero digamos que toda esta investigación ha traído
una gran esperanza para muchos países en los que estos conflictos nos afectan y los precios del petróleo nos afectan tan fuertemente. Entonces, estas bacterias, humildemente, en la sabiduría de la naturaleza, pues lo hacen de manera natural, fijan ese nitrógeno de manera natural y se lo ponen, digamos, disponible a la planta por unos métodos que son mucho más complejos. Dentro de ellos está pues una enzima que se llama la enzima nitrogenasa, y hay unas redes metabólicas mucho más complejas, pero básicamente lo que hacen es eso. Esto fue el estudio, digamos, de mi tesis de doctorado, y específicamente lo que yo hice fue buscar bacterias propias de nuestros suelos, nativas de nuestros propios suelos. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están en nuestros suelos están adaptados a estas condiciones del trópico, a estas condiciones del suelo, y hacen que sean muy específicos para cada, digamos, cultivo. En este caso pues fue caña de azúcar, pero sean muy específicos para los otros cultivos. Esto hace que las tasas de fijación de nitrógeno sean más altas cuando trabajas con microorganismos propios que con los que puedas comprar en casas comerciales o puedas importar de otros países. Y efectivamente eso nos ha traído grandes resultados. Entonces, con los microorganismos que comprábamos, digamos, en otros países, obteníamos 3 o 2 toneladas de caña por hectárea, y con estos pues hemos obtenido 6-7 toneladas de caña por hectárea. Entonces, efectivamente sí tienen unas tasas de fijación más altas. Suena muy bien cuando se habla de esos resultados, pero ¿qué tan complejo es ese procedimiento? ¿Qué se requiere o qué tipo de profesionales, por ejemplo, se requiere? ¿Qué tipo de, no sé, de instrumentos para lograr que ese procedimiento sea efectivo? Muy buena pregunta, porque eso, pues digamos que muchos investigadores dirían, bueno, ¿por qué no aplicamos los microorganismos y no aplicamos urea? Bueno, ahí hay varios factores. Uno de ellos es la transferencia de tecnología. Entonces ahí es donde la academia juega un papel muy importante, y es que las bacterias son sistemas biológicos, entonces están vivos, no son tan estables como un producto químico que puedes almacenar en una bodega y dejarlo 2-3 meses. Están vivos, entonces tienes que aplicarlos con ciertas consideraciones y explicarle finalmente al agricultor que, por ejemplo, la radiación les afecta, la lluvia, el tipo de suelo. Entonces este acompañamiento es supremamente importante para que esta efectividad de los microorganismos funcione. Ahora, otra cosa, ellos fijan nitrógeno, pero además producen hormonas de crecimiento. Entonces es hacer ese acompañamiento con el agricultor, explicarle todos los beneficios que tienen y no pretender que los microorganismos de una cosecha a otra vayan a reemplazar la urea. Esto es un proceso, como todo en ciencia es un proceso. Entonces vamos a irle bajando poco a poco a la urea, vamos haciendo mezclas, vamos haciendo un programa de fertilización con los microorganismos y con el acompañamiento de un profesional que pueda resolver las dudas y encontrar en qué momento puedan llegar a morirse, digamos, los microorganismos en el proceso, y cómo pueden llegar a aumentar esa efectividad en el cultivo. Eso ha fallado un poco en el proceso. ¿Tú ves viable que en Colombia a largo plazo este tipo de procedimientos se generalice, se difunda, pueda llegar a pequeños agricultores o medianos agricultores? ¿Qué tendría que suceder para que esto ocurriera? Sí, yo soy muy optimista frente a estas nuevas tecnologías. De hecho, pues ya con los objetivos de desarrollo sostenible, el número 3 es acción por el clima. Entonces, y pues con la intención de Colombia de volvernos carbono neutro al 2050, pues eso acelera un poco el proceso, incentiva un poco a los grandes agricultores, y eso va llevando de la mano un poco también a los pequeños a trabajar con tecnologías limpias, sostenibles,
Dentro de estas, por ejemplo, algo que no les había comentado, pero es importante decirlo, las aplicaciones de urea, al estar en contacto pues con el ambiente, generan óxido nitroso, y el óxido nitroso es un gas que es 300 veces más contaminante que el CO2. Entonces, según los estudios en Estados Unidos, el 74% de esas emisiones de óxido nitroso provienen del campo, de esas aplicaciones de ese fertilizante. Entonces, sí, es como un trabajo en bacterias fijadoras de nitrógeno puede impactar económicamente, porque te vas a ahorrar ese costo de la urea, vas a empezar a reducir un poco esa fertilización, pero también estás contribuyendo con el medio ambiente porque vas a bajar esas emisiones de óxido nitroso, y también contribuyes a lo social porque te empiezas a hacer transferencia de tecnología, y ese campesino por allá alejado va a empezar a tener ese conocimiento que está en los anaqueles de las universidades, que le llegue un poquito más cerca y en términos más sencillos. Yo sí lo veo viable, veo que hay muchas empresas y el gobierno está también incentivando estos cambios como de metodología y de mentalidad, rompiendo todos estos paradigmas de las agriculturas, digamos, intensivas y antiguas, para abrirle paso a estos nuevos estudios sobre tecnologías limpias, cultivos sostenibles. Cada vez el consumidor final pide tener en su mesa alimentos que sean limpios, que sean pues orgánicos. Y bueno, cada vez el consumidor también se entera más, y ese consumidor también hace presión para que cada vez la agricultura sea mejor. Yo sí soy optimista y creo que en Colombia nos falta, pero es mejor ser optimistas y empezar, por ejemplo, con este tipo de podcast. Sí, claro que sí. En las últimas décadas, desde hace mucho tiempo ya, pues el feminismo ha intentado visibilizar, y lo ha logrado cada vez más, el trabajo de las mujeres en la ciencia, también en otros ámbitos, en todos los ámbitos, pero digamos que en la ciencia particularmente, porque han sido mucho más reconocidos los logros de los hombres en ese campo que los de las mujeres. ¿Cuál ha sido tu experiencia como científica mujer en este país a nivel profesional? Muy buena pregunta. Pues no cabe duda que estamos en un ambiente muy masculinizado. La agroindustria, el agro en general es un ambiente muy masculinizado. Si no estoy mal, hasta hace poco la cifra en Colombia era de 3 doctores por millón de habitantes, lo cual es muy bajo. Entonces, pues ha sido difícil. Solo el 30% de las mujeres que estamos que estamos en STEM, solamente el 30% somos mujeres. Entonces eso pues es difícil, pero hay esperanza. Cada vez, precisamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 5 es equidad de género. Eso presiona mucho también a las empresas para que empiecen a darse cuenta un poco del papel tan importante que representa la mujer en la toma de decisiones, en la participación en la ciencia, no solo, digamos, relegada a pequeñas tareas muy específicas, sino a que tiene capacidades para desarrollarse en todo lo que pueda imaginarse. Ha sido difícil, pero hay esperanza. Realmente hay esperanza. Cada vez son más los estudiantes, cada vez me llegan más estudiantes mujeres, y más niñas llegan y digamos que se ven reflejadas, y eso es muy importante, de que más niñas vean modelos a seguir, más mujeres y jóvenes vean que hay mujeres en ciencia. Nosotros siempre que le preguntamos por una científica, Marie Curie, y hay muchas otras científicas que ya también están en
con mucho esfuerzo están también abriendo camino para las generaciones venideras. Bueno, ahí aplaudo muchísimas otras iniciativas, muchas otras empresas que trabajan en la visibilización de las mujeres en la ciencia. Uh-huh. Tú haces parte de un equipo de trabajo que se llama Mujeres Agro. ¿A qué se dedican? ¿Cómo se encontraron? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué han hecho? Bueno, Mujeres Agro empezó como precisamente estamos en un ambiente muy masculinizado, empezó como esa necesidad de buscarnos. ¿Dónde están las agrónomas? ¿Dónde están las veterinarias, las biólogas, las que estamos trabajando en el campo desde las botas? Digamos, empezamos a buscarnos y a darnos cuenta de que sí hay muchas mujeres trabajando en campo, pero no somos visibilizadas. Y todo surgió como eso, como esa red de apoyo de qué estás haciendo, qué problemas tienes, cómo te podemos ayudar, y así se ha ido fortaleciendo cada vez más y nuestro ideal es poder llegar a muchísimas mujeres. Ahorita hay unas en Costa Rica, otras en Canadá, la mayoría están en Bogotá, yo estoy acá en Cali, y la idea es empezar a fortalecer cada vez más ese vínculo y fortalecer esa equidad de género en este ámbito que es tan masculinizado, y empezar a trabajar en transferencia de tecnología para la mujer rural, que eso es como el tema que a mí me apasiona, y bueno, trabajar con otros temas pues de la agricultura, pero inicialmente nació así, como ese deseo de encontrarnos varias y darnos como ese apoyo moral y también pues digamos académico, en la parte laboral, en todo lo que es el tema pues de la agricultura. Fue muy bonito, es muy bonito, y ahorita pues ya estamos haciendo proyectos más grandes de transferencia de tecnología, pero lo bonito fue que empezó así, como un grupo de amigas que nos contábamos los desaciertos y los temores. Has mencionado varias veces ese concepto de transferencia de tecnología en términos así muy prácticos y muy simples. ¿En qué consiste? Bueno, yo lo veo, a veces a veces la gente dice, no, pero es que no podemos hacer transferencia de tecnologías, es demasiado costoso. Yo lo veo es como esas tesis y esos términos que se usan en la academia, es traerlos de una forma muy sencilla al que finalmente los va a aplicar, que es el agricultor. Entonces es ese pedacito, esa conexión entre esa academia que está allá, todos esos anaqueles llenos de conceptos muy interesantes, traerlos, pero digerirlos en términos muy prácticos, muy sencillos para esos agricultores. Entonces esta tecnología no está tan lejos. Solo hay que traducirla al agricultor, que es finalmente el que la va a aplicar, el que se va a beneficiar de ella. Yo lo veo así, de una forma más sencilla. Bueno, en toda tu carrera, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que te has encontrado? ¿Cuál dificultad te ha puesto contra la espada y la pared y te ha hecho tener que tomar aire para poder encontrar alguna solución, alguna alternativa y poder seguir adelante? Pues varios. A veces uno voltea y mira atrás y dice, no puedo creer que haya superado todo esto. Realmente han sido muchos. Te nombro, digamos que unos tres, obviamente. El primero, decidirme a estudiar ciencia. En un país donde pues la ciencia no es una prioridad aún. El segundo, aprender a vender un proyecto, es algo súper necesario, y a venderte como profesional es algo que no enseñan mucho, y que espero que ahorita ya muchos de los muchachos que estén haciendo pregrado pues estén aprendiendo eso. Es fundamental aprender eso. Y el tercero, yo creo que fue iniciar un doctorado trabajando al mismo tiempo. Creo que fue uno de los retos más difíciles
que pude enfrentar, que un doctorado te requiere concentración de tiempo completo en argumentar, en defender tu tesis, en literatura, en llenarte de mucho conocimiento, y eso requiere mucho tiempo. Y trabajar al mismo tiempo pues te presiona aún más. Entonces cumplir un horario de lunes a viernes y en las noches tratar de adelantar eso, y en los fines de semana, y pues tu director de tesis te exige igual, no importa que estés trabajando, porque se supone que digamos ese es el nivel de exigencia en el que te metiste, tú pagaste por eso. Entonces pues digamos que eso fue un reto muy grande, pero de hecho yo sustenté mi tesis y tenía 3 meses de embarazo, y yo me gradué y tenía 39 semanas, o sea, a los 8 días nació mi hija. Entonces fue todo muy corriendo todo el tiempo, porque era como lograr muchas cosas, y para las mujeres no es sencillo el tema de estudiar, trabajar, la maternidad, pues esto requiere bastante esfuerzo, bastante sacrificio en muchos sentidos. Creo que eso para mí fue un reto muy grande, haber podido lograr esa conexión entre industria y academia al mismo tiempo. No fue sencilla, pero creo que se inspira a muchas otras mujeres de que puede, y de que definitivamente la industria y la academia, ese matrimonio puede ayudar a que Latinoamérica avance muchísimo, en muchos sentidos. Bueno, ya para irnos despidiendo, quisiera saber si nos puedes hacer esa confesión, compartir ese secreto. ¿Cuál fue la motivación que te ha permitido seguir adelante y superar esos obstáculos y mantenerte firme en seguir investigando, en seguir trabajando en tu proyecto y en tu investigación? ¿Cuál es esa motivación que te permite avanzar? Pues yo vengo de un legado de mujeres muy fuerte. Mi abuela es paisa, mi mamá también, y ellas realmente me han hecho una impresión en el corazón por ese deseo de servir. Siempre es como que tienes que servir, sea lo que sea, viniste aquí a servir y a ser feliz, a hacer. Entonces, pues mi deseo realmente, yo que sí, estas mujeres campesinas, yo creo que todos en Colombia hemos vivido el conflicto armado de alguna forma, y pienso que las mujeres campesinas en todo esto han sido las más afectadas. De hecho, solo el 30% tienen acceso a sus tierras, y solo el 5% de ellas tienen acceso a transferencia de tecnología. Entonces, yo sueño con que algún día este conocimiento pueda llegar a ellos. Es mi sueño y mi motivación. No solo a mi hija, a mis sobrinas, a todas las mujeres, sino sobre todo a las mujeres campesinas. Lina, pues me ha parecido muy inspiradora y muy valiosa la conversación contigo. Te la agradezco muchísimo y espero que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, y pues nada, síganme en mis redes sociales. Si ya se identificaron, pues síganme, y entre todos hagamos un poquito de cambio. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias.